Conversamos a esta hora con el exalcalde de Puente Alto y además reciente incorporación del comando de José Antonio Kast, Germán Codina, quien está sentado nuevamente con nosotros en los estudios de Radio Infinita. Harto tiempo pasó, le voy a decir Germán, lo cual me hace sentir profundamente incómodo, pero Germán, ¿cómo estás? Hola, Buenas Germán, tardes. ¿qué tal? Hola. Dime como quieras, si es con cariño y respeto. Yo te voy a decir flaco, porque uno se preguntaba, oye, ¿qué es de Germán Codina? En realidad que había renunciado en su momento. Estuvimos conversando en la pauta a propósito de su eventual incursión en el Congreso, ya hablaremos de eso, pero ¿a qué habrá estado dedicado? Me pregunto, y cuando lo veo entrar por la puerta digo, este hombre está dedicado al deporte, porque nunca se le vio más flaco y más joven. Oye, muchas gracias por eso, se agradece, no sabes cómo me voy a ir feliz de este programa. Pero si no, bueno, la gente lo está viendo en su casa en infinita.cl. Exacto, y eso que la tele engorda, ojo. Oiga, Germán, lo primero está relacionado con eso, no con su rutina de ejercicio, sino que ¿en qué ha estado estos meses? No, porque hasta este día que tenemos esta noticia que evidentemente marca la contingencia política, no habíamos escuchado mucho, usted como escuchábamos evidentemente cuando era alcalde de una de las comunas más populosas del país. ¿Qué ha marcado la vida de Germán Codina estos últimos meses? Bueno, junto con saludar a quienes nos escuchan y agradecerles a ustedes esta instancia, contarles que claro, todo este año ha sido un año de reinvención. Yo salí junto con haber dejado la municipalidad, también en ese momento salí de RN, porque obviamente quería reflexionar y ver si iba o no a postular alguna opción en el Congreso. En algún momento se pensó que el distrito 12 era el elegido y se especuló también sobre la posibilidad de competir eventualmente con Osandón. Usted tenía, entiendo, algún temor en términos de la presión que pudiera eventualmente ejercer el senador Osandón defendiendo el cupo de su hermana. Todo eso estuvo en la palestra. Estuvimos revisando las noticias de la época. Mira, la verdad que yo solo le tengo temor a Dios. Pero usted me entiende. Entonces, sí, entiendo lo que quieres decir. Y claro que es una preocupación que muchas veces hay personas que optan por interferir, ¿no es cierto?, en decisiones del resto. Pero no, mira, a mí efectivamente me ofrecieron la posibilidad de ir de candidato a diputado, no solamente en el Distrito 12, Puente Alto de la Florida, San José de Maipo, Pirque y La Pintana, sino que también hubo gente que me invitó en la posibilidad del Distrito de Maipú, también aún la posibilidad de un par de senatoriales con encuesta en mano, mostrándome la posibilidad de ser elegido senador. Pero yo estoy en un proceso distinto. La verdad es que he dicho con mucha confianza, siento que hoy día entrar al Congreso no hace una gran diferencia, ¿no? Creo que el Congreso ha perdido la importancia que tenía hace años atrás. Y, ¿En qué sentido ha perdido la importancia? Yo creo que hoy día... Se lo pregunto porque me viene a la mente la frase de José Antonio Kast en términos de la importancia relativa que le concedió al Congreso en esa cuña, donde no dijo que iba a gobernar por decreto, más bien habló de lo que él consideraba un Congreso menos relevante de lo que la gente pudiera pensar. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, siempre la institucionalidad es importante cuidarla, pero yo creo que en este momento mi espacio es un espacio más desde el aporte de las ideas, la experiencia, la posibilidad de influir también en decisiones que el futuro gobierno vaya a implementar, sobre todo en áreas que para mí son importantes. O sea, yo en este caso cuando accedo a sumarme a los equipos para poder brindar opinión y experiencia en el área social y en el área de vivienda. Probablemente mucha gente no sabe que yo antes de ser alcalde participé de los comités asesores tanto de la ministra de Vivienda Mate como de Pérez Maquena, y antes de eso obviamente fui concejal, 8 años funcionario municipal en el área de la Dideco, y antes de eso en la Universidad de Chile trabajando desde el ámbito académico. Entonces hay harto que aportar, obviamente siempre sabiendo que hay otras personas que también pueden hacer grandes aportes. Las puertas están abiertas para todos, pero mis convicciones siguen férreas, firmes, y en eso también le doy la tranquilidad a la gente que me conoce hace muchos años, de que si bien es cierto, este ha sido un año de reflexión, un año también de levantar proyectos en el ámbito personal. Yo hoy día no trabajo para el Estado, hoy día participo de un grupo que vamos desarrollando distintas tecnologías para poder mejorar la situación de la seguridad, mejorar también el cuidado del medio ambiente,
también aportar para la equidad en la educación. ¿Pero es una fundación o es una empresa? No, es un grupo económico. Ya. Y obviamente he aportado también desde mi expertise de cómo se dan estos problemas en la vida real y obviamente también haciendo siempre hincapié en la necesidad de que todo lo que desarrollemos tiene que tener transversalidad, integralidad y que pueda llegar a toda la gente. Ahora, Germán, claro, fue un año de reflexión en que, entre otras cosas, me queda claro que desestimó la posibilidad de eventualmente postular un cargo al Congreso. Pero me imagino que en ese año de reflexión también, y eso explica el momento en el que estamos hoy en día, se debatió en cuál de las cartas dentro de su sector, la derecha y la centro-derecha, era la más adecuada para llegar a la moneda, eventualmente a un gobierno. ¿Por qué finalmente decanta por José Antonio Kast en vez de Evelyn Matei, siendo que usted, su nombre, vinculado históricamente a Chile Vamos? Mira, yo milité en RN durante casi 18 años, como te decía, ya hace un año que no estoy, y en este momento cuando observo las campañas y observo cómo se está dando la situación, veo que hay obviamente mucha nitidez en el programa y las verticales que está planteando José Antonio Kast, que son claras. Él plantea un gobierno de emergencia que enfrente con fuerza a la delincuencia, ¿ya? Que además de todo genere empleo, crecimiento económico, que es fundamental para influir sobre, obviamente, la calidad de vida de las personas y evitar que la cesantía siga cundiendo en muchos sectores que, lamentablemente, hoy día sufren una situación que es perversa para las familias. Cuando, ¿no es cierto?, el jefe de hogar o la jefa de hogar quedan sin pega, el daño es enorme. Y la otra vertical que a mí es sobre todo la que también me interesa de manera muy, muy importante, tiene que ver con todo lo que uno aprendió y desarrolló y el cariño que tengo por lo social, ¿ya? Lo social en Puente Alto siempre fue una impronta importante de mi gestión. Ahí está el tema de los adultos mayores, de las políticas que hay que desarrollar para generar equidad, de los distintos sistemas de ayuda desde el Estado para enfrentar emergencias por parte de las familias y también el tema de la vivienda, sobre todo la vivienda social, que sabemos que hoy día enfrentamos el déficit habitacional más grande de la historia y la verdad es que parece ser un tema que pasa desapercibido, se esconde bajo la alfombra. Creo que es un tema demasiado importante y es un tema que además por experiencias personales he siempre defendido y voy a seguir trabajando en eso. ¿Se imagina? Perdón, Matías. Sí, pero es que todo eso que usted escribe, uno piensa que también lo podría haber hecho en el comando de Evelyn Matei, ¿no? Y probablemente se habría anunciado también como una suerte de fichaje importante. Usted 3 periodos de la alcaldía de Puente Alto, una comuna particularmente con alta población, 3 periodos en donde además fue electo con una mayoría considerable. Probablemente se lo habrían peleado, ¿no? Si es que en algún minuto hubiera estado claro que usted se estaba debatiendo entre 2 candidaturas. Pero la pregunta es, ¿por qué José Antonio Kast y no Evelyn Matei? Bueno, por lo que te decía, yo veo nitidez, veo decisión, veo también liderazgo. Creo que él ha tenido un proceso de maduración política que se nota y por lo tanto me da la confianza como para poder integrarme a su equipo y sobre todo también cuando te abren las puertas y respetan lo que tú puedas señalar, sobre todo en los 2 ámbitos, el social y la vivienda, que a mí me interesan tanto. Ahora, no tuve ninguna aproximación, invitación, ¿no es cierto?, a reuniones, a formar equipos, ¿ya? Entonces, por parte del otro comando. Entonces, la verdad es que siendo una persona que mantengo mis convicciones claras y que me interesa siempre influir en lo público para poder mejorar la calidad de vida de las chilenas y chilenos, obviamente cuando se me abren las puertas y con total respeto también a la impronta que uno ha tenido siempre desde su gestión, me parece una tremenda oportunidad. Germán, quizás voy a preguntar algo obvio, pero a mí me llama la atención que no sea uno de los argumentos que esgrime cuando habla del liderazgo de José Antonio Kast, de su madurez, en fin, y dentro de todos sus argumentos no aparecen las encuestas. Y yo me pregunto, y no creo que sea un pecado, digamos, si es que estuvieran las encuestas invertidas y fuera Evelyn Matei, la que estuviera arriba, ¿hubiera tomado la misma decisión? Mira, yo hace mucho tiempo, si ustedes se fijan incluso en las redes y todo, yo hace mucho tiempo que estoy lejos de lo que está sucediendo al interior de Chile Vamos, porque como les digo, he estado en un proceso de reflexión. Creo que lamentablemente muchas veces nos hemos enfrentado a distintas autoridades, y estoy por ejemplo hablando de autoridades de este gobierno que no han sido capaces de tomar decisiones importantes, y no me interesan nada los puntos que tienen más o menos en una encuesta. Lo que creo es que hay que buscar que haya consistencia y que haya coherencia
en, obviamente, la generación de un plan de gobierno que creo que más temprano que tarde va a integrar a todos los equipos, tanto los de Matei como los de Kast, para poder, obviamente, ganar el gobierno y que se termine este gobierno que lamentablemente ha hecho mucho daño en distintos ámbitos en nuestro país. Hablemos de esa integración. Usted fue crítico de los dichos del presidente de su ex partido, Galilea, cuando decía que en caso de ganar Kast va a tener que gobernar con sus propios cuadros. Me imagino que esa es una declaración que hace porque es lo que piensa en este momento. No dijo que, digamos, esto fuera a ser un tema de clausura y que no se pudiera revisar. Pero ¿no es acaso obvio que hoy, si Kast organiza o está pensando en su gobierno, sea con sus propios cuadros, cuando no quiso ir a primarias, que era lo que, digamos, la manera más obvia de converger, de, digamos, competir entre un sector más o menos afín, dado que usted mismo ha dicho que el contrincante no está al frente, no es de este lado, y entonces unirse en una primaria, con todos los beneficios que eso tiene, de cara a la ciudadanía, quizás hubiera ganado el mismo Kast, y hoy día estarían todos los equipos detrás de Kast. A ver, mira, no es incongruente, ¿ya? Yo siempre fui una persona proclive a la realización de primarias, ¿ya? Eso es algo que no desmiento, pero obviamente en el escenario que uno observa, a mí lo que me interesa es poder aportar, poder construir y evidentemente también la forma en que José Antonio Kast ha sacado su candidatura adelante te demuestra un gran liderazgo. Eso es lo que tú ves ahí. Una persona que ha ido creciendo, una persona que ha ido con claridad también estableciendo cuáles van a ser las bases de su gobierno y espero sumarme de una forma que contribuya. Yo nunca he estado buscando polémicas, nunca he estado tampoco haciéndole daño a personas del sector porque considero que hay que siempre respetar incluso las diferentes opiniones que se pueden dar. Cuando fui presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, mucha gente reconoció que yo tenía un liderazgo muy transversal, pudimos construir acuerdos, incluso colaboramos en salir del punto muerto de violencia que se estaba produciendo en nuestro país y en el fondo creo que todo eso puede ser una contribución, justamente incluso para refrescar un poco, si fuera necesario, la perspectiva de algunas personas que conformen el equipo de José Antonio. Feliz. Esa conversación se tendría, me imagino yo, una vez que se defina la primera vuelta. Está, digamos, puesto en el cronograma que post primera vuelta se junten los equipos de las distintas familias de derecha a, digamos, bueno, limar asperezas por una parte y por otra hacer carne esta declaración que hemos escuchado tantas veces en torno a que el contrincante está al frente, en la continuidad y no entre nosotros, dicen. Sí. Mira, yo la verdad es que me vengo integrando y como te digo, estuve todo este año más en el desarrollo de espacios desde el ámbito personal y por lo tanto yo al menos desconozco la existencia de una hoja de ruta que establezca algo así como lo que tú señalas. ¿Pero le parece posible o le parece necesario? No, pero me parece estrictamente necesario que nuestro sector busque formas de lograr unidad, de construir confianza y de trabajar en conjunto porque evidentemente hay un adversario que, si bien es cierto hoy puede parecer débil, es un adversario tremendamente potente a la hora que tienen que alinear a sus huestes y que obviamente tienen que concurrir a las urnas. Así que lo primero que haría yo es decirle a todas las personas que conforman nuestro sector, ¿ya? De las distintas tendencias que tiene el sector, que al menos no nos hagamos daño entre nosotros. ¿Y nos han hecho daño ya? Estoy pensando en las acusaciones que después quedaron en entredicho, o más bien, bueno, reculó la candidata Matei, pero en su momento ella manifestó a todo el país estar muy molesta y que estos bots, que si bien nunca echó la culpa, digamos, directamente al candidato, sí los vinculó con digamos, con la familia republicana. Mira, yo te diría ahí, entendiendo la situación, ¿no es cierto?, que sucedió, que todos los que hemos estado en política hemos recibido ataques de bots, incluso hoy día, desde que se dio la noticia de que yo voy a integrar el equipo de José Antonio Kast en el ámbito social y de vivienda, generación de políticas públicas en esos ámbitos, también he recibido un sinnúmero de ataques en mis redes sociales. ¿Verdad? ¿De qué tenor? Gente que en el fondo levanta mentiras, que trata de ensuciarte, que en el fondo trata de torcer la realidad, pero de verdad te digo una cosa. Por ejemplo, si tú te fijas en mi Facebook, tengo un Facebook que sé que hay muchas personas que lo siguen, son más de 80.000, pero desde que salí de la municipalidad
en ese Facebook que yo recuerde no he subido absolutamente nada, ¿me entiendes? ¿Ya? Porque de verdad que he estado en un proceso reflexivo y sobre todo de cómo volver a aportar a lo público, ¿ya? Volviendo de alguna manera también a nutrir la esperanza, a nutrir ese amor y vocación social que tengo y no obviamente dejarme nublar por discusiones que muchas veces son banales, ¿ya? Que uno ve entre distintos agentes, tanto de la oposición como del mismo gobierno. Y yo creo que justamente espero que personas que nos incorporamos a los distintos equipos podamos de alguna manera tratar de contribuir en la unidad, en generar un discurso que no sea polémico, traer ideas. Oiga, Germán, estamos conversando con Germán Codina. Hemos visto como o ex Chile Vamos, o incluso algunos militantes actuales, o hasta hace poco eran militantes, como el diputado Millado o Carlos Larraín, histórico líder de Renovación Nacional, que han manifestado su apoyo a José Antonio Kast. No hemos visto hasta ahora algo al revés, no un republicano o un libertario o uno del social cristiano que diga, sabe que yo creo que Evelyn Matei es mejor candidata para el país. Uno podrá decir que algunos podrán decir porque el caballo ganador sería difícil abordar ese barco, ¿no? Entendiendo que hoy en día José Antonio Kast está apuntando las encuestas, pero dejando eso completamente de lado, ¿por qué pareciera que la conversión es hacia un lado nomás? ¿Por qué cree que Evelyn Matei no está logrando captar a algunas personas de derecha para que se vayan a su lado y está convenciendo más lo de José Antonio Kast? Mira, nunca me he creído con la estatura moral de superioridad como para venir a decirle al resto cuáles son sus debilidades ni lo que tienen que hacer, ¿ya? Entonces solamente creo que habría que hacer un análisis muy honesto, probablemente con los equipos a puerta cerrada y decirse las cosas como son, al pan pan, vino vino. Yo lo que te puedo decir es que en mi caso creo que es muy importante desde mis convicciones sostener que y dar la tranquilidad que incluso en un gobierno, ¿no es cierto?, de José Antonio Kast, que muchos pueden pensar y lo demonizan como que es muy duro, etcétera. La verdad es que hay que desmitificar las cosas, ¿ya? Y existe mucho interés por parte de José Antonio y de su equipo por incorporar ideas que obviamente fortalezcan la generación de políticas públicas en materias sociales y también de vivienda y urbanismo, que son fundamentales. Entonces, la verdad es que yo lo que estoy viendo es un equipo muy receptivo, que recibe con respeto y cariño lo que uno pueda aportar y estoy muy contento con eso. ¿Qué significa para Germán Codina un gobierno de excepción? O un gobierno de excepción o de emergencia, que es un concepto que ha instalado José Antonio Kast. De urgencia o emergencia, no, el de excepción no está, no está considerado. ¿Eh? No, para que no vayan a haber interpretaciones. Es buena la aclaración porque efectivamente son conceptos distintos y uno los suele mezclar. ¿Qué es un gobierno de emergencia o de urgencia, ¿no? ¿Qué significa lo que José Antonio Kast plantea durante los próximos 4 años? Mira, yo a pesar de venir integrándome, creo que está claro que un gobierno de urgencia y esa etiqueta, ¿no es cierto?, que hoy día es una etiqueta importante, que creo que es crucial, demuestra la velocidad con la que tú tienes que tratar de implementar cambios que generen resultados ciertos. Por ejemplo, si tú dices el tema de la delincuencia es un tema prioritario, yo lo que voy a esperar es que el gobierno de José Antonio Kast no espere un minuto desde que se siente en la moneda para comenzar a generar políticas más duras contra la delincuencia, más efectivas, etcétera. Por ejemplo, ahí tienes un claro ejemplo. Yo tengo la última pregunta. Tengo una después, pero es más... ¿Y por qué la última? ¿Por qué no me puedo quedar? A ver, nosotros que estaríamos conversando esta mañana, o sea, Germán. Puede quedarse, pero es que he escuchado varias veces el concepto vivienda y el concepto tema social. Elija ministerio, vivienda o desarrollo social, pues. No, mira, una de las gracias, una de las cosas también muy valiosas que he visto es que no hay nadie repartiéndose cargos, ¿ya? Y yo tampoco tengo la intención de tener un cargo. Pero te no es natural, lo manifiesto. Pero perdón, Germán, y lo pregunto bien sinceramente, ¿no es natural? Todos en nuestros trabajos tenemos aspiraciones, ambiciones, en el mejor sentido de la palabra. Usted se ha dedicado a los temas de vivienda y a los temas sociales. Nos ha contado que incluso ahora, este año que ha estado como privatizado, sigue con eso. ¿Qué tendría de que uno lo desee simplemente? Mira, por cierto, no tiene nada de malo, pero yo considero que hoy día las prioridades son otras y además no corresponde estar visualizando cargos. Y te digo honestamente, yo muy probablemente aportaré en esta campaña, pero también seguiré adelante con las iniciativas que estoy tratando de levantar desde el emprendimiento, desde el grupo económico con el que estoy trabajando, porque creo que... Y me he dado cuenta que lamentablemente también a veces
probablemente lo cambie José Antonio Kast, pero a veces lo que he visto es que hay tomadores de decisiones en el Estado que no son capaces de implementar medidas que son cruciales para generar los cambios. No son capaces porque no saben lo que hay que hacer. Una vez que saben, no tienen la decisión. ¿Cuál es el...? Bueno, se te producen situaciones, por ejemplo, como la de este gobierno, que evidentemente estuvo semiparado mientras instalaba sus autoridades, y algunas de ellas preguntaban, ¿no es cierto?, cómo desarrollar sus labores. Y después adquirieron cierta experiencia, pero creo que hoy día se necesita de todas maneras hacer un involucramiento público-privado, ¿da? Yo tengo muchas ideas, que es parte de lo que le estoy también tratando de incorporar en el programa José Antonio Kast, que justamente pretenden abordar el déficit habitacional, que para mí es un tema fundamental. Yo no concibo que seamos un país que tiene el nivel de desarrollo que tiene y tengamos gente viviendo en condiciones precarias de allegados o también en distintos campamentos. A propósito de eso y de la incorporación o de la estrategia público-privada, ¿cuánto daño le hizo a esos afanes el caso convenio? Estoy pensando en que en vivienda siempre ha tenido una participación importante, o desde hace mucho tiempo ha tenido una participación importante el sector privado, ¿no? Como socio y aliado estratégico del Estado. Pero este caso convenio, que además salpicó a moros y cristianos, probablemente le hizo un flaco favor. ¿Cómo se trabaja con eso de aquí en más? Sí. Es cierto lo que tú planteas, Paola. Mira, yo creo que hubo escándalos y también se transparentó distintas conductas, ¿ya?, distintas prácticas que le pegaron bajo la línea de flotación, ¿ya?, a la obtención de rápidos resultados en distintos ámbitos del quehacer de un gobierno, entre ellos vivienda. Es evidente que lo que pasó con el caso Conveñas lo que hizo fue quitar confianza, empezar incluso también, mira, hay otros problemas que, perdona que aterrizo un poco más en lo puntual, pero hace poco estaba invitado a un seminario en la Universidad de los Andes justamente para hablar de el tema de vivienda, y una de las cosas que pude levantar con muchas de las personas que formaban parte de prestadores de servicios de asistencia técnica, que son los que colaboran, es el engarce, la bisagra entre el Ministerio y el desarrollo de los proyectos, en que el Ministerio incluso a veces no levantaba los llamados, los concursos. Esto generaba un serio problema para que las empresas puedan sostener a su personal, claro, porque tienen un costo fijo. Obvio. Y por lo tanto eso también estaba dañando la posibilidad de tener una oferta suficiente de soluciones para la gente. Entonces, incluso con decisiones de ese tipo, cuando un ministerio no genera los concursos y la apertura de concursos de subsidio para subsidios en los tiempos adecuados, en los momentos que corresponde, también genera un impacto en quienes son sus colaboradores. Yo creo que entonces es mucho lo que hay que hacer para mejorar el desempeño del gobierno, sobre todo en ese ámbito. Por último, Germán Codina, usted dijo que había que desmitificar también la figura de José Antonio Kast y lo que representa. Evidentemente se utilizan motes como ultraderecha y extrema derecha que siempre traen una carga, ¿no? Difícilmente se puede decir que ultraderecha y extrema derecha, claro, nomás, ¿no?, y que se esté diciendo en buena. Rara vez se ha utilizado en ese sentido. Pero ¿no cree que sí representa una derecha más radical? ¿O una derecha más a la derecha incluso sin apellidos? Mira, lo que pasa es que yo que he ido analizando de cerca distintas posiciones, también discursos de los distintos líderes. Lo que te puedo decir con tranquilidad es que a mí lo que me importa es que tengamos autoridades que respeten el Estado de Derecho, que creo que es fundamental, y en algún minuto el Estado de Derecho estuvo en entredicho hace algunos años en nuestro país, que además de todo defiendan la libertad, ¿ya?, y que defendiendo la libertad también se preocupen de tener buenas políticas sociales, ¿ya? Y la libertad también pasa por tener seguridad y generar confianza a las empresas, a los inversionistas para que generen empleos. Tenemos, después de la crisis económica que se empezó a producir hace algunos años, muchas familias que sacaron sus fondos porque tenían miedo de si el proceso constitucional iba a terminar siendo expropiatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tienes que hacer hoy día es establecer estas confianzas, establecer estas certezas, y creo que el liderazgo que ha construido José Antonio Kast justamente va a generar
ese tipo de confianza y ese tipo de certezas tan necesarios en la seguridad, en el crecimiento económico y también en las políticas sociales. Germán, ahora sí que la última es que me la dio en bandeja, porque me habla del Estado de Derecho y cuando uno escucha ese concepto, lo primero que pensamos es en la separación de poderes. No es lo único que tiene un Estado de Derecho, pero es requisito sine qua non. Libertad, no solamente seguridad, todas las libertades. Con eso en mente, el gobierno, el régimen encabezado por Augusto Pinochet desde el año 73, ¿fue una dictadura, sí o no? Por cierto que fue una dictadura, claro que sí. Y eso creo que no se puede negar. Hay personas que les gusta armar polémicas con los nombres que se le colocan o no se le colocan. Creo que lo que sucedió en los derechos humanos es algo doloroso para Chile y es algo que no se tiene que repetir en la historia. Y esa es mi postura, evidentemente, y al que le gusta, y al que no, también. Germán Codina, exalcalde de Puente Alto, incorporado además al comando de José Antonio Caz. Oiga, muchas gracias por venir a conversar. A y usted. Un estamos gusto hablando, verlo, pues. un gusto. Muchas gracias.